Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Muy bien, estamos de regreso. Sí, así es, y digo hoy a la tarde, Exacto. a las 17, Congreso a Plaza de Mayo, una gran marcha nacional para defender la universidad pública y la ciencia y la tecnología. Organizan varias agrupaciones, entre ellos la CONADU, y justamente vamos a hablar con Verónica Bettencourt, que es secretaria gremial de la CONADU. Verónica, te saludamos de la Radio Pública Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Y cómo está todo para movilización y marcha de hoy? Bueno, está muy bien. Venimos, en particular, nuestra federación ha tenido los 3 días anteriores de jornadas de visibilización y protesta, así que venimos de abrazos a las universidades, de clases públicas, de actividades, interclaustro, todo como preparatoria de lo que va a ser hoy, sin duda, una gran marcha. Estamos convocando a las 5 de la tarde, no solo, convocamos las docentes, los docentes universitarios, los trabajadores y trabajadoras no docentes, los científicos y científicas, sí, claro, que mayoritariamente trabajan, tienen lugar de trabajo en las universidades, y exacto, los estudiantes, pero convocamos a todas y todos los que quieran acompañar este reclamo, que como bien vos decís, es salarial en parte, pero también tiene que ver con pensar que la universidad es un factor estratégico en el desarrollo de un país soberano, ¿no? Y esto es lo que quiere decir que la universidad es un derecho para todos. Así que convocamos a todos, a todas, a acompañar esta marcha de totalmente. De todas y de todos, no nada más que de las universitarias y los universitarios. Exacto. Verónica, sabemos del ajuste brutal que hay, por supuesto, en educación. Contanos cuál es la actualidad de las universidades públicas. Bueno, las universidades venimos sufriendo un recorte, un desfinanciamiento sostenido desde que la Alianza Cambiemos accede al gobierno. Desde 2016 hasta aquí el presupuesto de educación superior no ha hecho sino decrecer respecto de un PBI que también decrece sostenidamente. Lo mismo que acontece con la ciencia y la tecnología y la educación pública en términos generales. Exacto. Hemos visto recortadas brutalmente las partidas dirigidas a atender programas que vinculaban o que tenían que ver con la vinculación de la universidad con el territorio, de la universidad con los sectores productivos. Han mermado muchísimo en el momento en que son más necesarias las becas estudiantiles, y se comienza un periodo, una etapa de precarización laboral, porque la universidad entre 2003 y 2015, el sistema universitario creció mucho, se incrementó el número de docentes, se incrementó el número de carreras, pero claro, a medida que pasa el tiempo van las carreras que avanzan, se van sumando años, y no hay presupuesto que dé cuenta de las nuevas necesidades de planta docente, claro, que tienen esas universidades. Entonces todo eso se transforma en precarización de los docentes y las docentes que ya están trabajando. Pero además hay un déficit muy importante para poder llevar adelante las investigaciones. Hay que decir y tener presente que el 80% de las investigaciones que tienen lugar en este país se llevan adelante en las universidades, y con los presupuestos exiguos que hay y la suba descontrolada del dólar, es imposible comprar, claro, aparatología o insumos para llevar adelante estas investigaciones, ¿no? Por eso vemos nosotros una científica que va a un programa de tele para conseguir recursos y seguir investigando. Claro. Terrible, claro, sí. Esto es. ¿No? Y después el acto supremo de cinismo de funcionarios del gobierno felicitándola. Sí, claro, es que sí. Claro, es terrible. Hacen terrible. Esas cosas. Peor todavía, ¿no? Digo, todos se jactan, Verónica, realmente cuando llegan al gobierno, por lo menos este último gobierno, ¿no? De la movilidad social, de lo importante que es la universidad para que la gente pueda acceder a eso, y sobre todo pensando en una universidad pública, ¿no? Donde acceden los de menos recursos, uno entiende, ¿no?
más allá de las declaraciones de Vidal en su momento diciendo que los pobres no pueden ir a una universidad. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto que Vidal expresa es lo que yo entiendo que está en el fondo de la concepción de Cambiemos, pero que claro, se da de patadas con lo que la universidad pública significa en la Argentina. Claro. La universidad pública en la Argentina, mal que le pese a Cambiemos, es la representación de la movilidad social. Y nosotros vamos a defender eso. Lo que pasa es que, claro, las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio de Educación no hacen sino avanzar en este sentido. No solo se recortaron las becas, doy el ejemplo concreto, sino que se modificaron las condiciones que se le ponen a quienes puedan acceder a esas becas. Claro. Quienes accedan a las becas son compañeras y compañeros estudiantes de los sectores más vulnerables. Se les ponen más requisitos a esos pibes y a esas pibas que a los que no necesitan becas. Eso no es una meritocracia, eso la verdad que ya sería cuestionable. Terrible. Eso es clara y lisa discriminación, ¿no? Si no tenés recursos, si no tenés el contexto socioeconómico para entrar a la universidad, entonces te la vamos a hacer más difícil. Totalmente. Es un sinsentido completo. Y venimos de años donde en realidad la matrícula de inscriptos a las universidades estaba creciendo un montón, donde había un montón de primeras generaciones también de graduados universitarios. Digo, es un retroceso enorme lo que está sucediendo. No, absolutamente, porque lo que estaba pasando, si uno analiza el crecimiento del sistema universitario, además de que se crearon entre 2013 y 2015 15 universidades, la mayor parte de esas universidades fue creada con otra idiosincrasia. No, la Universidad Argentina, las primeras universidades argentinas, y hasta la reforma del 18 claramente, mucho después también, pero hasta la reforma del 18, la universidad hacía dos cosas: formaba ingenieros, médicos y abogados, y la élite política gobernante. Totalmente. Digo, las universidades creadas entre 2003 y 2005 son creadas con una idiosincrasia contraria. Así que esto no solo que permitió el acceso de un montón de pibas y pibes de primera generación, sino que además tenían esa intención. Claro. Hay un quiebre para pensar el sistema universitario. Y lo que está pasando ahora es que esos pibes y esas pibas son las primeras que tienen que abandonar la universidad, porque son los primeros que tienen que salir a trabajar, porque son los que tienen peores condiciones. Exacto. Verónica, unos temas tienen que ver con, ¿no?, la ciencia de tecnología tan caída en estos tiempos. Y digo, ¿cómo cuesta creer que un mismo funcionario que estuvo en el gobierno anterior sea quien hoy está, y con una mirada tan diferente uno entiende, ¿no?, de un gobierno a otro? El caso de Lino Barañao, ¿no? No, la verdad es increíble lo que está pasando. Además, se suponía que iba a continuar porque la ciencia y la tecnología tienen que ser políticas de Estado. Pero yo creo que lo que esto nos muestra, digo, más allá de lo que signifique respecto de la persona de Lino Barañao, respecto a lo cual no me quiero pronunciar en lo más mínimo, sí tiene que hacernos reflexionar respecto de que los modelos de país y los modelos políticos que cada fuerza política quiere encarnar cuando llega a hacerse del Estado, no tienen las mismas implicancias. No es lo mismo un gobierno nacional y popular y qué pasa con la universidad, que llega al gobierno una fuerza con fuerte impronta neoliberal. No va a pasar lo mismo respecto de la ciencia y la tecnología, no va a pasar lo mismo respecto de la salud, ni respecto de la educación pública, porque esa es la diferencia. Hay diferencias. Esto no es una cuestión de quién tiene mejor carácter o peor carácter. Los proyectos políticos son distintos, y son distintos respecto precisamente cuál es el sentido que tiene la producción de conocimiento, para dónde queremos, cómo entendemos la soberanía del país. Y digamos, en esto, el gobierno de Cambiemos tiene una posición clara. No entiende que el desarrollo del conocimiento sea estratégico para desarrollar al país productivamente, ni para acrecentar y consolidar la soberanía. ¿No? Esto es lo que pasa. Verónica, un tema bien claro, justamente, y como ejemplo me parece bien el tema, ¿no?, los satélites, por ejemplo, que se habían diseñado y realizado y enviados al espacio con el anterior gobierno, y que ha desarmado todo eso. Bueno, ese es el mejor ejemplo. No es lo mismo una cosa, incluso no es lo mismo sostener, aunque sostuvieran el presupuesto, no se está direccionando
para lo mismo. Exacto. No se está pensando que esa es la función o parte de la función que tiene que cumplir la investigación en Argentina. Por el contrario, como decíamos hace un ratito, el gobierno aplaude a una científica que va a un programa de tele a buscar recursos. Vergonzoso, sí, vergonzoso. En lugar de darse cuenta la flagrancia en la que queda, la falta de perspectiva que tiene el gobierno en cuanto a la inversión en ciencia y en tecnología. Exactamente. Lo nulo que hacen en políticas públicas, ¿no? Exactamente, o el sentido que tienen sus políticas públicas, Sí, porque claro. tienen políticas públicas tendientes a destrozar lo público, ¿no? Claro. A achicarlo y a volverlo inocuo. Exactamente. Verónica Bettencourt, un gusto tenerte aquí en la Radio Pública de Marcos Paz y vamos a seguir atentamente todo lo que pase hoy, sí. en la movilización de hoy. No, un gusto para mí, muchas gracias por el llamado. Ahí está. Pasó Verónica Bettencourt, secretaria gremial de Conado, contando lo que va a ser la movilización de hoy, 16 de mayo, 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Defendamos Universidad Pública, la ciencia y la tecnología. Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.